Hola, el objetivo de este video es explicar un programa de una agenda telefónica, el cual está desarrollado en C++. Se usará el IDE CodeBlocks para realizar el proceso de explicación de dicho programa. Este programa pues básicamente tiene varios conceptos en temas de programación, puntualmente pues en este caso usando el lenguaje de C++. Sin embargo, pues podría hablarse en términos generales de que otros lenguajes puedan utilizar también estas metodologías, más puntualmente pues Java o C#. El programa de la agenda telefónica puede básicamente desarrollarse, o tiene pues como objetivo poder desarrollarse en C++ con vectores, C++ con listas ligadas o C++ con árboles binarios. Seleccionado el lenguaje, el programa que en este momento está desarrollado con listas ligadas. Este programa se puede encontrar en algoritmosurgentes.com, donde allí se puede encontrar algoritmos de primer, segundo y tercer nivel. En este caso, proyectos finales es el último que menciono, de tercer nivel, y se seleccionó agenda telefónica. Entonces, voy aquí a presentar pantalla. Este es básicamente el sitio web donde están los diferentes programas o desarrollos, y el objetivo es acá seleccioné básicamente agenda telefónica con listas ligadas. Entonces procedo a realizar el proceso de explicación del código que he seleccionado y los diferentes componentes que allí se tiene. Como primera instancia, entonces, se hace la declaración de las diferentes librerías, las cuales van a permitir utilizar diferentes funciones específicas para el desarrollo de los diferentes contextos del programa. Estas librerías, para este punto, tenemos unas que se pueden usar si la plataforma en este caso fuera Linux. Puntualmente aquí estamos utilizando Windows, por tanto pues acá tengo pues incluidas las mismas librerías, y adicionalmente hay unos propiedades, en el caso por ejemplo acá de las tildes y demás, las cuales también se traen aquí, pero estas se traen como definiciones de esas diferentes propiedades para poder aplicarlas más adelante pues en los mensajes. Se podrán pues básicamente como utilizar estas librerías para las tildes y demás. Entonces aquí las que se va a usar es IOStream para el tema de las pantallas, el FStream porque el programa va a utilizar el disco duro para almacenar información, un archivo donde va a llevar los diferentes personas que voy a registrar dentro de la agenda telefónica. Bueno, también tengo el cstdlib y el string, que es básicamente para cadenas de texto. Para utilizar cout y sin, en este caso puntual es cout o code, se utiliza entonces en este caso el espacio de nombres std, que acá básicamente se está trayendo como primera declaración. Por aquí entonces hay una clase que se llama contacto,
Esta clase pues se abre con los siguientes parámetros. Hay una especificador de acceso público y aquí se está declarando de forma pública estos 4 campos estos 4 campos de que es alias, los que se van a utilizar dentro de la agenda, que es alias, teléfono fijo, teléfono móvil y correo. Esto técnicamente son datos miembro o atributos que así se le estaría llamando respecto pues a las clases, a estos 4 elementos que tenemos acá del programa. Aquí tenemos un constructor. Sabemos que es un constructor porque básicamente es una función, no tiene parámetros, puede tenerlos, en su mayoría pues yo puedo tener parámetros para el constructor. De hecho pues el objetivo de un constructor es que me va a inicializar básicamente como las variables de las funciones. Aquí tengo entonces este constructor. Lo conocemos, bueno, voy a decir, lo conocemos porque tiene el mismo nombre de la clase. Aquí como yo le doy doble clic, ahí me está mostrando básicamente el mismo nombre de la clase, de esa función. Y también tenemos declarado un destructor. El objetivo del destructor es limpiar la memoria de los objetos que utilizan pues básicamente la clase. Entonces uno de los temas que yo estaba investigando durante todo el proceso pues de este código es que en la mayoría se habla de que este destructor o este destructor, yo lo llamo destructor, es eliminar la clase y no elimina la clase, lo que hace es limpiar básicamente la memoria de los objetos que utilizan esa clase para ser utilizados en otros objetos. Bueno, posteriormente a esto tenemos una declaración de unas funciones globales, y en este caso estas funciones globales corresponden a un tema que es la sobrecarga de operadores binarios. Eso es básicamente lo que se está viendo aquí en esta parte, una sobrecarga de operadores binarios. Aquí lo que vemos es una sobrecarga tanto de igual, aquí, del operador igual, diferente de y menor que. Estos operadores o esta sobrecarga de operadores lo que nos está indicando es que podríamos utilizar contacto, que es básicamente el objeto de la clase como tal, con esta referencia que es básicamente global. Pues básicamente la podemos utilizar más adelante para los diferentes procesos que se van a realizar dentro de main. En el caso puntual, entonces, uno podría utilizar, por ejemplo, para la parte de ordenar, para la parte de búsqueda, para la parte de inserción, definir una validación, si no está pues básicamente el valor, entonces yo puedo llamar esta función para que me traiga o me muestre un mensaje. Entonces por eso se han definido, o he visto yo en el programa que se han definido esta sobrecarga de operadores binarios dentro de esta primera parte. Esos operadores binarios entonces utiliza primero utiliza this
Este es básicamente una palabra clave que nos permite hacer una referencia al mismo objeto. Entonces aquí lo que me va a retornar es el mismo objeto referido a contacto, por ejemplo en este caso, o el mismo objeto en el campo alias va a ser igual a contacto.alias, es decir, en este caso sería el apuntador contacto, ¿sí? Llevaría el valor que se asigne en ese caso a el campo alias o al atributo alias. Lo mismo en este caso, si en el caso del operador diferente de, o sea, si es diferente del contacto, entonces lo que va a hacer es que pasaría a al siguiente valor. Esto, por ejemplo, para las búsquedas. Entonces me va a permitir de que si yo digito un valor de un usuario, entonces va a ser básicamente bueno, y lo encuentra dentro del campo alias ese mismo valor, ¿sí? Entonces pues me va a permitir traer o no la información que estoy solicitando dentro del contexto. Entonces básicamente este grupo de elementos corresponden a la sobrecarga de operadores binarios que se utilizó para poder posteriormente hacer uso dentro de elementos de búsqueda que se van a utilizar, elementos de agregar que se va a usar posteriormente también, y de ordenar. Entonces esos tres elementos o estos tres, digamos, declaraciones se van a utilizar posteriormente. ¿Con qué? Con estas funciones. Entonces este this me permite pues hacer como referencia al mismo y me va a permitir pues como empezar a correr con los diferentes campos, en este caso pues como el primer campo que es alias. Entonces más adelante estaríamos, cuando se ejecute, estaremos viendo de que cuando yo ordeno o cuando yo inserto, el primer valor que me va a pedir es en ese caso el que va a ir dentro del campo alias. Bueno, en este caso comprendo que aquí se está tomando el nombre de la clase como tal y el constructor, perdón, también con un operador, con el operador, en este caso se utilizaría pues el operador igual, porque es la asignación ya de la clase, ¿sí? Y esa clase pues por ende debe de venir acompañada del valor que se le vaya pues básicamente a asignar para realizar el proceso. Entonces este contacto se tomaría como si fuera un tipo de dato que básicamente va a hacer esta validación, y con esa validación entonces él va a mostrar lo siguiente. Entonces si él mismo, es decir, el this corresponde pues a cuando se hace referencia a sí mismo, es diferente de el valor que yo tenga dentro de la referencia. Entonces lo que va a hacer es que primero el mismo en el campo alias es igual a alias, el mismo en el campo teléfono fijo, el teléfono móvil, ¿sí? Y también básicamente la parte de correo. Es decir, aquí en este punto el tipo de dato, que ya es el que estoy pues básicamente desarrollando desde la clase, ya me va a empezar a solicitar, a asignar mejor los diferentes valores que allí se tengan. Y por ende, cuando pues básicamente termina, el valor que va a retornar es el siguiente, es decir, la dirección al siguiente valor que vaya a realizar. En este caso, ¿realizar qué? Puede ser agregar, puede ser buscar, puede ser, entonces dependiendo de la funcionalidad que yo seleccione, y por eso pues básicamente se han declarado como esta parte inicial
de los operadores, o sea, está muy basado como en este primer bloque de información que tengo acá. Entonces aquí ya le estoy dando un uso. Entonces si es igual, en este caso, si el tipo de dato, que en este caso es contacto, o el tipo de información es igual a eh, contacto y su referencia, este sería como el constructor o la clase. Bueno, básicamente más es la clase como tal, que es la que estoy llamando en este lado. Básicamente pues ahí me da el pastelito. Si este contacto es diferente de el valor que yo asigne, o sea, el mismo es diferente del valor que está vacío, porque eso va a ser en la parte inicial, entonces ya me va a empezar a pedir la información, sea para buscar, sea para agregar, o sea para más adelante pues estaría mostrando el menú. Y que me retorne entonces el valor siguiente, es decir, ya en este caso pasa a ser como una puntada, ya pasa a ser un apuntador, ya no es la referencia, porque la referencia se usa para poder asignar aquí los valores a las diferentes direcciones. Aquí ya retorna es el valor siguiente para hacer la continuación. Con el fin de que todos los objetos puedan básicamente imprimir, es decir, cuando yo accedo un elemento, pues básicamente aquí tenemos algo, y es que si vemos como la estructuración inicialmente de la clase, y como vamos a tener más adelante pues unas plantillas y unas listas, yo tengo que tener la posibilidad de acceder a todos los elementos que creo. Entonces, para verlos en pantalla, se utiliza entonces esta método imprimir, pero entonces antepongo static con el fin de que yo pueda en ese caso definirlo así como lo estoy definiendo en este caso, pero poder utilizarlo por los diferentes objetos que yo vaya creando en el programa. Entonces tengo este que es de imprimir, para poder que yo pueda como utilizar la función eh, en pantalla, y poder ver como cuando yo lo voy a listar todos los elementos, entonces yo pueda básicamente verlos todos, y para enviar la información de todos los objetos que se van creando, todos los elementos que se van creando, los pueda ir llevando a un archivo. Entonces, en vez de estar como utilizando o repitiendo esta información para cada elemento, entonces más bien acá se declara entonces este método static, y que nos va a permitir pues básicamente como primero en pantalla pues utilizar la función para imprimir en pantalla, y adicionalmente que yo pueda llevarlo como al archivo en sí. Aquí hay otro concepto que es el de plantilla. En la parte pues de plantilla, el objetivo es que pues yo pueda crear como la estructura de lo que necesito, y genero esto como si fuera un tipo de dato. La ventaja que tengo es que si, por ejemplo, en el caso de funciones, si yo tengo funciones, yo debo de definir el tipo de dato que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si es entero, si es booleano, si es long, si es string. Pero cuando yo defino plantillas, entonces básicamente yo puedo entrar, generar la parametrización, y la parametrización, en vez de utilizar int o string o long, yo utilizo, por ejemplo, en este caso, al definir esto como plantilla, utilizaría t, por ejemplo. Y en ese caso, cuando ya utilizo pues básicamente ese tipo de dato, entonces si yo pongo un string, si yo pongo un entero, si yo pongo un long, pues él me lo va a tomar como, es decir, él me va a permitir pues básicamente como utilizarlo, no importa el tipo de dato que yo tenga. Eso pues es una de las ventajas que he visto yo de las plantillas. Sin embargo, dependiendo como de la parametrización de las funciones de la clase,
donde pues, básicamente esté especificando yo como plantilla, o cuando yo declare como plantilla, hay ciertos parametrizaciones que no me van a permitir pues como todos los tipos de datos. Entonces a veces le toca uno crear como la plantilla, algo así como sobrecargar, declarar nuevamente la plantilla, unos parámetros y definir allí como el tipo de datos que se vaya a utilizar adicional. Pero eso se llama como las plantillas especiales en esta parte pues de programación, que para el caso puntual pues está definiendo esta plantilla. Se define entonces una clase que es la clase lista, y dentro de esa clase lista entonces se está utilizando perdón, se está utilizando un constructor donde este constructor dentro del esquema de lista estamos usando la plantilla, aquí la estoy llamando plantilla T, con un apuntador. Posteriormente, como decía, entonces si yo tengo el tipo de dato, que en este caso sería pues como la plantilla que está definida acá arriba, yo a esta lista como tal, yo le voy a definir el campo. O sea, ya tengo aquí como declarada el objeto como tal, o el nodo de la lista. Y ese nodo tiene el apuntador, y el apuntador como tal, porque pues básicamente estamos usando listas ligadas, que es lo que mencionaba al principio. Entonces voy a necesitar un campo de tipo T para guardar la información. Aquí defino el constructor y también defino el destructor para posteriormente pues limpiar memoria. Aquí entonces, ¿qué es lo que básicamente defino yo de la lista? Entonces, si en este caso el apuntador es diferente de nulo, entonces aquí le estoy haciendo un inicio, entonces elimine el valor que haya dentro de ese apuntador. Ahora, es una validación pues básicamente que hago inicialmente para poder determinar si hay un valor que hay allí vacío, para hacer pues básicamente como el inicio. Ahora, aquí tengo el otro, esto es a nivel, bueno, importante, el tipo que se está teniendo acá de acceso es private, es privado. Aquí entonces a nivel público de la clase lista es lo siguiente. Entonces se están definiendo unos métodos o funciones que son pues básicamente dependientes del objeto lista, ¿sí? Y teniendo en cuenta de que cada una de estas funciones, observen que aquí se está definiendo como apuntador esa lista en sí, que es como la forma de definir una lista dentro de la programación. Y la función que básicamente tenemos es la siguiente. Entonces, insertar, se trae el objeto, necesita en ese caso pues traer el objeto con una auxiliar, un apuntador auxiliar. Necesita siempre una variable apuntador de cabecera. Eso es una de las características de las listas. Y se trae constante el tipo, el valor que se necesita, o se solicita más bien el valor, ¿sí? Dentro de la referencia de dato de tipo T. Y se define constante porque arriba pues básicamente la mayoría o el elemento pues, básicamente que se está trayendo para poder insertar información se declaró como tipo constante. Este tema de las constantes y demás es muy importante, y he investigado que es muy importante usarlos o utilizar estos elementos cuando se refieren a diferentes clases, plantillas y demás, por temas de performance y demás. Además de que en este caso pues se necesita como constante, ya que el contexto el contexto de los operadores como se declararon
para poder que, como son varios valores o varios campos y tiene que hacer como el recorrido por cada uno de ellos, entonces en ese caso los valores tienen que quedar fijos dentro del primer recorrido. Eso es básicamente lo que comprendo frente al contexto. Entonces, si yo agregué la primera persona, entonces hace el recorrido y pues básicamente queda como constante. Hace el guardado en el archivo y ya vuelve y arranca y así sucesivamente. Bueno, aquí hay otra función que es básicamente de tipo T, o sea, se usa lo mismo, la estructura de la plantilla. Aquí entonces lo que hacemos es el proceso de buscar. Aquí entonces lo que estamos indicando en la función es que traiga el dato que pues básicamente quiero buscar. Aquí es el dato que quiero insertar en la primera. Aquí es el dato que quiero borrar. Aquí en la tercera, que es esta de acá, la de quitar. Aquí no declaro la lista porque pues la lista es solamente la convoco o la llamo cuando necesito hacer el recorrido por toda la lista, ¿sí? Y básicamente con el dato que estoy necesitando, agregarlo si no existe en este caso, o quitarlo. Entonces, agregarlo o quitar el dato que en este caso pues básicamente estoy teniendo acá, pero para ello necesito poder hacer el recorrido por toda la lista. En cambio, la parte de buscar, simplemente lo que hago es que llamo los valores que hago, o sea, es un recorrido básico, que es, toma el dato, entra al objeto, pues básicamente de la clase, y entre todos los elementos de la lista, pues básicamente trae la información que yo estoy pues básicamente buscando. Entonces aquí necesito tener el objeto de la lista para poder eliminar o para poder agregar, y aquí simplemente lo que hago es un recorrido. O sea, en ambos hago recorridos, solo que aquí no necesito traer todo el componente de toda la lista. Lo mismo en la parte de recorrer y lo mismo en ordenar. Aquí simplemente lo que estamos diciendo es que traiga el componente, ¿sí? Bueno, en la parte de recorrer siempre vamos a necesitar una variable, un apuntador auxiliar, ¿sí? Aquí pues también hay un apuntador auxiliar que me va a permitir pues básicamente hacer el recorrido por toda la lista e irlo adicionando pues básicamente como el parámetro para que lo vaya listando. Eso es como el objetivo. Y pues básicamente como referencia va a tener entonces el objeto de la plantilla, que en este caso sería pues como la lista. Bueno, lo otro es que tiene como algunas funciones, entre ellas la que es pausar y muestra pues básicamente un mensaje. La otra es de tipo string, una cadena, muestra pues básicamente un mensaje. El otro es entero, un tipo devuelve un entero, y el otro es leer campo. El objetivo entonces de esta información es que yo pueda llevar todo los contactos a un archivo, y aquí estamos definiendo primero el tipo de columnas que se van a usar en el archivo, los campos que se van en este caso a usar, por aquí abajo ya se definen. Esta función también entonces genera como el archivo en sí, la referencia del archivo, y esto es algo interesante porque cada que yo ejecuto el programa como tal, entonces él va a permitir de primero, como yo estoy haciendo referencia al archivo, como estoy haciendo pues básicamente referencia a los campos en sí que tengo acá, entonces al hacer referencia al archivo, cada que yo realice entonces un cambio, puede ser insertar uno nuevo, quitar uno nuevo, quitar uno de la lista, entonces él me va actualizando el archivo también de la siguiente manera. Entonces aquí nos dice
Esto pues básicamente es una constante. La ruta pues por defecto él me va a guardar acá donde está el archivo. Igual yo podría como validar la posibilidad de guardar una ruta diferente. Sin embargo, pues aquí lo dejo en contactos TSV. Esta es la extensión que está utilizando. Y el modo de operación entonces es la siguiente. Primero entonces llamo el objeto lista. Y ese objeto lista entonces voy a trabajarlo con la clase contacto. Defino en este caso el apuntador cabecera, que es el que vengo pues básicamente trayendo desde arriba, desde la lista, perdón. La lista de por sí necesita un apuntador de cabecera, que es el que está en la función y el que básicamente invoco acá. Y acá en el main le doy un valor inicial que es null. Ahora bien, traigo entonces el tipo de dato, en este caso sería contacto, personalizado, tipo de dato personalizado contacto. Le genero un objeto llamado contacto y un apuntador. Y aquí determinamos entonces, abriendo un contador, una opción y una subopción para el tema de los menús y para el tema de poder hacer como el ciclo. Tenemos lo siguiente también, que es el campo. Es un tipo cadena, pues es un array. Y tenemos también otra variable que es la de entrada. If stream, eso indica entonces de que voy a utilizar una entrada de datos a un archivo, un elemento externo, en este caso un archivo. Entonces, si entrada es diferente de nulo, entonces mientras leer campo de entrada, ¿sí? Aquí ya le estoy indicando de que el campo va a hacer unos recorridos con la información que yo le vaya ingresando. Entonces contacto.alias, entonces contacto, que sería el tipo de dato, el objeto, el objeto como tal, llama la función o el atributo alias igual a la información que le estoy entonces ingresando acá, que me solicita el usuario. Entonces leer campo, teléfono, leer campo, o sea, cada uno de ellos, el objetivo es que campo, entonces haría cada recorrido y se lo va asociando y entregando entrada. Entrada sería al archivo como tal, cada uno de los campos en el orden en que se están especificando aquí. Posteriormente se genera un do while. Este do while pues tiene algunos textos para que el usuario pueda seleccionar. Recuerden aquí este waqt, esto es algo que se declaró en las librerías y lo que hace es que me trae la tilde de la U. Entonces aquí menú, más adelante cuando ejecutemos vamos a ver la palabra menú completa con tilde. Insertar, entonces el usuario va a poder insertar, va a poder hacer consultas, actualizaciones, bajas, esto lo vamos a llamar borrar, ordenar, listar y posteriormente salir. Este es un título, aquí nos dice, otra vez aparece el tema de la tilde. Bueno, y anido un do while, que es el siguiente, entonces le estamos diciendo, mientras tanto, genere un espacio. Es decir, yo cuando selecciono una opción, entonces él me solicita la información y luego hace un get. Eso es básicamente limpiar la pantalla. Mientras que opción es mientras que hay un rango, es decir, mientras que opción que haya seleccionado el usuario sea menor que 1 o opción sea mayor que 7. Ahí hay que generar un limpia en la pantalla. Ahora bien, bueno, y muestra la opción. Entonces vamos a ver que en la pantalla más abajo aparece la opción que yo he seleccionado. Ese es como el objetivo de este elemento. Me muestre la opción. Ahora, si en este caso el objeto cabecera es igual a nulo y adicionalmente la opción
que fue la que seleccionó el usuario, es diferente de 1 y la opción es diferente de 7, o sea, es diferente de 1, diferente de 7 y la cabecera es igual a nulo. Entonces, pausar, decir que no hay registros, ¿sí? Entonces tiene que ser que no hay nulo y pues básicamente estoy condicionando a que no ha pasado. Opción diferente de 1, opción diferente de 7, cabecera igual a nulo, entonces no hay registros. Y aquí hago como una especie de devolución, es decir, continúe el ciclo o pase a la siguiente fase. La siguiente fase es si opción menor que 5. En este caso, entonces, contacto.alias igual a leer cadena, ingrese el alias del contacto. Entonces aquí ya iniciaríamos agregando a la persona, ¿sí? Y aquí entonces lo que hacemos es que el dato que se está ingresando como tal es igual a lista menor, perdón, a lista contacto, es decir, ya la voy agregando al objeto. Lista contacto, aquí tengo un operador de asignación, o sea, aquí ya estoy pues, básicamente utilizando es decir, tengo la lista, que es como básicamente la clase que se está utilizando. Esa clase, entonces voy a utilizar un elemento básicamente de la clase. Vamos a ver si es que esta clase, este elemento buscar, vamos a ver este elemento buscar, lo tenemos. Este elemento buscar está dentro de lista, dentro de la clase lista. Entonces lo que estoy haciendo es que llamo lista como tal, la lista en sí, el constructor, yo le llamo a este privado, y voy a, en este caso, a accederlo. Y lo que estoy haciendo es accederlo. A ver dónde está por acá. Aquí lo que hago es accederlo. Me perdí por aquí. Ay, caramba. Opción, lista, sí. Acceder a esa función que tengo allí, la cual tiene dos campos, cabecera, contacto. Esos son como los dos elementos que me está pidiendo como función. Ahora, si dato es diferente de nulo, entonces empieza, bueno, genera un espacio. Entonces me dice si es diferente, entonces vaya a contacto e imprime el dato. Recordar que imprimir se declaró como static, por lo tanto puedo utilizarlo desde cualquier objeto. Y aquí ya pues estoy diciendo, imprímame el dato como tal. Ahora, si la opción es diferente de 1 y el dato no existe, es decir, no hay, entonces simplemente se le dice el registro ya no existe. Bueno, si no, entonces si la opción es mayor que 2 y menor que 4, o sea 3, y el dato es nulo, entonces registro no se encontró. ¿Sí? Y ahora vamos a seleccionar la opción que el usuario digita, en este caso, y le generamos entonces las siguientes opciones. A ver, ¿dónde es que estoy acá? Entonces, en este caso, con la opción 1, que seleccione el usuario que es insertar, entonces contacto.teléfono fijo igual a leer cadena, ingresar teléfono fijo, ingresar móvil, ingresar correo. Porque ya aquí en la parte superior ya ingresé el nombre de la persona. Ya ingresé el nombre de la persona. Él lo que va a hacer es que la va a validar. ¿Sí? Por eso entonces aquí realizo el proceso de revisar la lista, buscarlo y me genera pues dos
Aquí tendríamos básicamente dos objetos, uno que es cabecera y otro que es contacto. Él lo que hace es que valida si es nulo, entonces lo deja agregar o lo imprime. Si no, entonces simplemente dice que el registro no existe o el registro no se ha encontrado como tal. Y luego entonces le agrega el resto de datos. Ahora, si selecciona el caso número 3, entonces lo que está haciendo es modificar los valores. Por lo tanto, pues él va a pedir lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que va a modificar? El teléfono fijo, el teléfono móvil o el correo. Eso es básicamente lo que pediría en caso de que necesitemos modificar los valores para el caso 3. Bueno, y aquí hay una subopción que fue la que se declaró más arriba para lo siguiente. Entonces la subopción es igual a leer entero, ¿sí? Y seleccione el campo a modificar. Eso lo que está diciendo es básicamente entonces la opción que está acá es necesito actualizaciones. Y en las actualizaciones entonces él me va a pedir, bueno, entonces ¿qué es lo que usted va a modificar? Para modificar el fijo, el móvil, el correo. Y seleccionar entre esas tres opciones. Entonces para la primera opción, entonces él toma el campo dato, que es el que yo estoy ingresando, y se ubica entonces en el campo teléfono fijo si seleccioné fue esa opción. Lo mismo para teléfono móvil y lo mismo para correo. Al finalizar, cuando yo ya le cambie el valor, entonces lo que hace es que me saca un mensaje indicando de que es un registro ya actualizado correctamente. Bueno, luego la opción 3, bueno, entonces eso es un punto importante. Acá la opción 3 como tal es para modificación de los datos, por lo tanto pues se generó este submenú adicional para preguntar qué es lo que se va a cambiar como tal. Ahora, en caso de la opción 4, la opción 4 en este caso sería borrar. Simplemente lo que hace es que toma la cabecera, que es ¿cómo se llama? Esto es el apuntador principal de cabecera de la lista. Toma ese valor que es y el valor que yo seleccioné, porque yo aquí le pido ese dato, es el que quita. Simplemente lo que hace es ejecutar la parametrización de esa función que está en la parte superior. Entonces hace referencia, toma el dato, lo busca dentro de la lista, lo quita y luego se ubica al final, porque para eso pues tenemos este apuntador auxiliar. Y finalmente pues él ya nos dice que el registro fue borrado. En caso 5 es listar. Entonces listar toma la lista que pues básicamente es con el objeto contacto, desde la clase contacto. Le da la opción de ordenar. Este es solamente para ordenar. Entonces simplemente lo que hace es toma el dato toma la lista completa y le hace el proceso ordenado. Recuerden que el proceso ordenado por aquí tenía esta opción, este operador que me va a permitir ordenar la lista, pero en este caso por nombres. Él toma nombre como principal porque es el que está usando arriba, el alias. Y dice registros ordenados. Al final, entonces también el otro es el número 6. Aquí se utiliza el contador, el número 6. ¿Por qué se utiliza el contador? Porque es listar registros. Entonces él va a hacer un recorrido. Entonces él va a la lista, la abre, luego entra a recorrer. Para recorrer entonces necesita el valor cabecera de la lista como tal. Necesita el contador en sí. Aquí lo que me indica es que todo lo que está acá en sí no arroja valor, y es básicamente todo lo que está ahí es apuntador y no arroja valor. Y lo que hace es simplemente ejecutar cada uno de los elementos e imprimirlos. De hecho, es complemento del de arriba. Si yo elimino algo
Entonces lo que, perdón, elimino. Ese es el cuarto. Si yo elimino algo, entonces utilizo aquí la lista para determinar si esa lista ya fue terminada. El punto importante de determinar todas estas referencias es porque él debe actualizar tanto el valor que pone en pantalla como el archivo. El archivo también tiene que actualizarlo con esto. Porque si yo eliminé algo, entonces lo que va es simplemente ir a buscar los registros y mostrar pues como la información que tengo allí. Sí, entonces para hacer ese recorrido, para eso se necesita el contador. Entonces casi que al acceder al archivo, el archivo por ejemplo también por aquí, si lo ven, ¿dónde está? Por aquí tenemos el archivo. Este está, ay, caramba, aquí está. Tenemos el archivo, aquí está. Pues básicamente él toma aquí, hace el recorrido. De igual forma, si yo vuelvo y ejecuto y selecciono la lista, él lo que hace es actualizar tanto el archivo como tal como la información que me va a mostrar en pantalla dentro del contexto de la lista, ¿ya? Y eso lo hace pues como con la función recorrer que se definió acá en la parte de arriba. Okay. Bueno, listo. Aquí termina como esta parte, me muestra entonces aquí ya me lista, me permite borrar, busca. Ahora, si la opción es diferente de 7, entonces él hace una pausa. Mientras que la opción sea diferente de 7, entonces él hace una salida a la ruta. ¿Sí? Mientras que sea diferente de 7, ¿sí? Él hace una salida a la ruta. Eso es lo que decía entonces inicialmente, que se me ha perdido ahorita. Y es que cada elemento que yo entonces estoy desarrollando acá, ya aquí estoy garantizando de que él me actualiza el archivo. Ahora, si salida es diferente de nulo, entonces lista de contactos hace como todo el recorrido, ¿sí? Y observe que toma salida como referencia porque él tiene que ir a actualizar el archivo como tal, ¿sí? Toma la cabecera porque pues básicamente le está haciendo como un control de la lista desde el inicio, porque para eso es esa puntero de cabecera. Siempre la lista lo necesita porque en la lista de cabecera es la que me permite mantener como la integridad de la lista en sí. ¿Sí? Entonces, el que va a recorrer la lista. ¿Con qué? Con un apuntador de cabecera de la lista, que es este. También entonces debe de tener como referencia la salida. Entonces él siempre lo va a pedir. ¿Por qué? Porque la información que está allí también tiene que pasar a esa ruta. ¿Ya? Y tiene en este caso, pues obviamente ya el objeto, que es el que tiene como toda la estructura, que es el objeto, la clase contacto, ¿no? Al final, entonces él me va a buscar la función de contacto que se llama imprimir en archivo. Imprimir en archivo, que ya es llevarme la información hacia allá. Y aquí lo que hacemos es salida, que es como el elemento o el objeto que se ha generado del upstream.close después de que ya haya hecho la actualización al archivo. ¿Listo? Bueno, finalmente acá se generan unas plantillas. Estas son las plantillas que llamamos plantillas especiales. Entonces, lo que hace en este caso estas plantillas es crear los diferentes componentes o los diferentes nodos. Es de determinar de qué son las listas. Las listas son nodos que están compuestas por dos partes. Una que es una partecita de la memoria donde se guarda el dato y una que es donde se guarda la dirección del siguiente nodo. Entonces, aquí cuando se habla de cabecera de dato es que se definen las diferentes funciones aquí. Entonces tenemos la lista. La lista es de tipo de datos T, que es el que se declaró por allá en la cabecera. Ese pues básicamente entonces trae, aquí estoy trayendo el objeto,
como tal, y empiezo a traer las funciones y esas funciones van a solicitar en este caso el apuntador y el dato que voy a solicitar. Y los parámetros que tiene es que la lista genera un nodo, ese nodo se genera con este tipo de datos que es el tipo de datos T, y él genera, o el nodo como tal hace entonces el recorrido para el campo liga, que es el apuntador que arriba tengo y es el que he definido como cabecera, y dato, que es el que se ha venido recorriendo de arriba hacia abajo. Entonces aquí lo que hacemos es la definición de los nodos de la lista. Por aquí tenemos otro elemento que es básicamente también de tipo template, la T, que fue la que se declaró en la parte de arriba. Esa lista como tal lo que hace es básicamente permitirnos la búsqueda, y en la búsqueda lo mismo, tengo un apuntador que es el nodo y tengo un dato. Entonces en el momento en que el nodo, bueno, ¿qué hago? Estoy haciendo una validación. Si nodo es igual a nulo, entonces no haga nada. Si no, entonces el nodo en el campo dato es igual a dato. Si no, entonces tome el siguiente en el campo dato, o si no, buscar nodo y ubicarlo pues básicamente dentro del siguiente campo, que el liga sería como la dirección del siguiente nodo. Bueno, y el otro es para quitar la información. Para quitar, entonces se define la siguiente parametrización. Entonces, si nodo es diferente de nulo, entonces si nodo en el campo dato es igual a dato, entonces traigo la lista, ¿sí? Y le indico que el siguiente valor, que es ese viene a ser el apuntador o el puntero de la dirección del siguiente nodo, es igual al final. Entonces aquí me ubica pues básicamente como en el campo liga. Ahora, nodo, que es el objeto como tal, en el campo liga es igual a nulo, entonces eliminar nodo. Y nodo es igual a liga, como para que ya en ese caso quede en el primer valor. Si no, entonces nodo en el campo liga es igual a, y elimine el dato. ¿Listo? Y aquí simplemente lo que me retorna es el nodo como tal, el que eliminé. Y así yo ya podría entonces hacer el recorrido en la lista, pero basados en un parámetro que es el que va a almacenar dato. Entonces yo digito el dato, ese dato entonces hace este recorrido para poder realizar la búsqueda. Al encontrarlo simplemente lo elimina y se ubica dentro del nodo. Bueno, el otro es, o sea, cada función que uno se preguntaba, bueno, yo he llamado cada una de las funciones acá, he declarado unos sobrecarga de operadores, he generado en este caso unos recorridos dentro de los diferentes funciones, pero básicamente nos preguntamos, bueno, ¿dónde están esas funciones? Pues esas funciones están acá en la parte de abajo y todas se declararon de tipo plantilla. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, qué es lo que va a imprimir, ¿sí? Entonces alias, teléfono y demás, y aquí nos muestra entonces contacto.alias, y aquí pues básicamente la función pues básicamente que nos va a permitir pasar la información a los archivos, que esto es lo que está imprimiendo acá. Esto es lo que se declaró aquí en la parte superior como static, y aquí ya se está definiendo la parametrización de cada uno de los elementos que están allí definidos. Bueno, aquí como por temas de tiempo, pues no voy a tratar como de ser un poco más, reducir un poco más el tiempo, porque no me alcanza el video. Aquí tenemos entonces lo que es leer cadena. Leer cadena lo que hace es solicitar este parámetro
de mensaje, y lo que se está haciendo es definir un array de 255 caracteres, donde se define pues básicamente un mensaje. Aquí se toma la información, se asigna get con el fin de que pueda usarse espacios y demás, y aquí se le está indicando entonces de una función str, que es básicamente como la cadena del mensaje que se está construyendo, y nos retornaría entonces ese mensaje. Eso es básicamente como lo que se tiene acá. Y es leer cadena, es para poder determinar, por ejemplo, el nombre de la persona. Entonces, Edir Alberto Galeano, entonces aquí ese nombre como tal lo toma dentro de la cadena, es el array, o sea, lo mete dentro de una matriz, toma el mensaje, lo muestra cómo funciona, muestra el mensaje, porque yo llamo, esa parte de leer cadena yo siempre la puedo llamar tanto en el archivo o desde afuera. Entonces lo que hace es atrapármela, ponérmela dentro de una función, y ya yo puedo pasar al archivo y adicionalmente mostrarla en pantalla. Lo mismo de leer entero, es el mismo proceso, y leer campo. ¿Sí? Esta parte de leer campo es importante porque él hace la conversión en el archivo de la información que tengo allí, me la pone en memoria, y posteriormente el parte de delimitador, por lo general, él siempre lo pone en tabuladores, por eso es TBS. TBS, pues básicamente es una extensión de archivo que me permite pues guardar la información en columnas, y pues el modo de separación es por tabulador. Listo, al final pues básicamente se genera como esta parte. Ahora voy a bueno, aquí se hace una pausa, la pausa del mensaje para que se muestre en pantalla. Luego el mensaje dice presiona tecla para continuar. Presionarla simplemente lo que hace es que me limpia la pantalla y me regresa a el menú que tengo acá. Eso es básicamente como el proceso. Aquí vemos de que tenemos entonces, en resumen, primero se definieron una sobrecarga de operadores, se utilizaron elementos tales como this para hacer referencia a sí mismo, se declararon unas funciones static para que no se tuviera que repetir el cuerpo de la información de los parámetros, sino que con uno pues los objetos puedan utilizarlos ellos mismos. Se generaron plantillas, en este caso, por ejemplo, de la lista de tipo T como tipo de dato, para ser utilizado pues en los diferentes componentes. Se utilizó pues la parte de menús, siempre hubo ciclos como lo es el do while, se usó switch en este caso también, y la mayoría de los parámetros de funciones se definieron como plantillas. De hecho, yo podría decirte que yo puedo separar todo esto, separar en diferentes archivos, como para que yo pueda simplemente hacer el llamado dentro del main para que no me quede el código muy largo. Bueno, al final voy a mirar entonces yo voy a poner aquí ejecuto el archivo, el programa. Ese programa al ejecutarlo, entonces yo quiero insertar el primer contacto, presiono 1, entonces esto es lo que decía, él me muestra el valor que yo apliqué. Entonces voy a poner aquí Edir Galeano, el teléfono fijo, voy a poner 455-5555, aquí teléfono móvil 313-444444, y el correo electrónico es galeano83 gmail. Soy UCN, galeano soy ucn.edu.co. Presione para continuar, entonces yo le digo 1, y aquí yo le digo entonces Ana María, aquí el teléfono fijo es 333-3333, el móvil es 311-222-2222, correo electrónico es ana@soyucn.edu.co.
voy a poner aquí uno más. Este es Nicolás Galeano. Y el teléfono es 6666666. Bueno, ok, como ese 677777777. Poner aquí el otro número 3333. Voy a poner el correo electrónico. Este es nico arroba. Ay, caramba, arroba soy ucn.edu.com. Listo, ahora quiero consultar, voy a consultar, entonces voy a presionar 2. Necesito a Nicolás Galeano. Ya ahí me trae entonces el número de Nicolás Galeano. Por aquí yo quiero actualizar, entonces voy a poner 3. Ay, caramba, yo tenía que ver 3. Ay, caramba. Bueno, tengo ahí, hay un tema con el programa. Él me permite entonces hacer, cuando me equivoco, pues en esta parte, entonces él siempre me presiona ese ciclo. Ahora, aquí me salí, volví, entré, ahora necesito listar. Vamos a ver si tengo la listica efectivamente. ¿Por qué pasa esto? Porque eso está guardado dentro de un archivo. Y ese archivo está por aquí en trabajo final, se llama contactos TDS. Y efectivamente aquí tenemos los valores de ese archivo, que son los que acabo de ingresar al programa. Ahora yo necesito actualizar datos, entonces yo presiono 3, él me dice 3, ahí está, nombre de contacto es Edir. Registro no encontrado. ¿Por qué? Porque tengo que coincidir exactamente con los nombres, con el nombre completo. Entonces tendría que presionar 3 y digitar Edir Galeano. Ya él me dice, bueno, ¿qué desea modificar? Este es el submenú que tengo aquí. Yo le digo que el número 2 es el teléfono móvil, eso quiere decir 2. Entonces aquí yo le digo 56, y ya entonces está. Ahora necesito que me liste entonces 6 y a ver, yo veo si me quedó actualizado perfectamente. Ahí quedó actualizado mi nombre. Ahora Edir, Ana, Nicolás, voy a ordenar, entonces voy a poner 5, vamos a ver, y voy a listar 6. Ahí está, perfecto. Entonces me ordena por nombre, por el alias, porque ese es el que se ha definido en el código allá. El código se definió por el alias, y por el alias es que hace el orden específico. Bueno, yo quiero hacer una consulta, entonces aquí presiono Enter. Para consultar necesito 2, entonces yo necesito buscar a Nicolás Galeano. Ahí está Nicolás Galeano. Ahora necesito 2, buscar a Ana María. No he encontrado. ¿Por qué? Porque Ana María está con mayúscula. Entonces 2, Ana María. Ahí sí la encontró. Entonces es key sensitive. ¿Sí? Por lo tanto, pues debemos de tener en cuenta eso. Y lo otro es, voy a presionar. Voy a borrar a uno. Entonces voy a borrar, por ejemplo, Nicolás Galeano. Entonces, para borrar presiono 4. Él me dice cuál quiere borrar. Entonces, Nicolás Galeano. Me dice listo, borrado correctamente. Me muestra los valores. Recuerden que la parte del mensaje, al final, que me mostraba el mensaje, la cadena de mensaje, entonces él lee el mensaje y me muestra como toda la información del usuario en este caso. Y simplemente presiono 7 acá. Y yo voy a validar si también en el archivo, entonces en el archivo también me tiene que, ahí está, efectivamente ya no me está mostrando a Nicolás, ya no me está mostrando a Nicolás. Bueno, eso pues básicamente es todo lo que quería pues básicamente mostrarles frente